Bueno, vamos a continuar. Vamos a la siguiente parte. Habíamos ya trabajado los conceptos del movimiento parabólico. Habíamos hecho dos ejemplos, un par de ejemplos típicos donde un objeto se lanza desde el suelo y llega finalmente hasta el suelo. Ahora vamos a trabajar un tercer caso un poco diferente. El caso es el siguiente. Hay una avioneta que viaja horizontalmente con una rapidez de 450 kilómetros por hora. Para comenzar, vamos a cambiar esos 450 kilómetros por hora a metros por segundo. De manera que un kilómetro tiene 1000 metros y una hora tiene 3600 segundos. Así que elimina horas, kilómetros, y eso nos da 125 metros sobre segundo. Así que la velocidad inicial es 125 metros sobre segundo. Para resolver nuestro ejercicio haremos lo mismo que planteamos al inicio cuando veíamos el movimiento parabólico. Lo que hicimos fue primero analizar el caso verticalmente y luego lo analizábamos horizontalmente. Entonces, al analizarlo verticalmente, observamos que las condiciones son las siguientes. En Y, bajo el supuesto de que el sistema de referencia es X, este de acá, Y el que va hacia arriba y el origen de los dos sistemas es este punto. Y a partir de ahí voy a hacer las mediciones. La posición inicial de la partícula sería, estamos hablando del paquete, el paquete está a 200 metros arriba. Y la posición final que va a tener ese paquete va a ser junto a los náufragos, ese. Así que el objeto se soltará y la posición final será C. La velocidad también inicial en Y, en este caso es 0. Porque toda la velocidad del paquete corresponde a la velocidad que el avión llevaba. Aunque el paquete fue soltado desde el avión, cuando fue soltado llevaba la velocidad del avión o de la avioneta. 125 metros por segundo, pero eran horizontales. Verticalmente no lleva velocidad, así que a partir de eso nosotros vamos a plantear la ecuación de posición en Y. Y igual a Y sub 0, velocidad inicial por tiempo, menos un medio de gravedad por tiempo cuadrado, entendiendo que la posición final vale 0 y la velocidad inicial también vale 0. Por lo tanto, estos dos términos se anulan. Paso este que está restando a sumar al otro lado un medio de la gravedad por el tiempo cuadrado. Y en el lado derecho quedará Y sub 0. Así que para calcular el tiempo que tardó este paquete en llegar a este grupo de salvavidas, pensando en que fue soltado desde cierta distancia horizontal para que en todo lo que viajara cayera justo a la par de los náufragos. Porque si lo suelto cuando voy arriba de los náufragos, el paquete va a caer a lo mejor a una distancia muy larga. Entonces veamos cuánto tiempo da eso. El tiempo sería el 2 que está dividiendo, lo paso a multiplicar con Y sub 0
y la gravedad que está multiplicando la paso a dividir. Entonces, el tiempo sería la raíz cuadrada de 2 veces y sub 0, que vale 200 metros, entre la gravedad 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Ese sería el tiempo que tarda ese objeto en caer. Entonces usted me ayuda con su calculadora. Raíz cuadrada de 2 por 200 entre 9.8. Eso da 6.39 segundos. No era lo que me preguntaban, pero me sirve. Porque ahora lo mismo hicimos cuando deducíamos las ecuaciones. Primero calculamos el tiempo total de vuelo y luego analizábamos en X para hallar el alcance. En X, la ecuación o los datos serían posición inicial en X, la partícula, el paquete está ni a la derecha ni a la izquierda del eje X, está en 0. La velocidad inicial que lleva en X es 125 metros sobre segundo porque se movía horizontalmente. ¿Y a qué más? Bueno, con eso puedo trabajar. Ya conozco el tiempo también que permaneció en el aire. Posición de la partícula es posición inicial, velocidad inicial por tiempo y un medio de aceleración por tiempo cuadrado. La aceleración horizontal es 0 porque solamente actúa la gravedad. La posición inicial también es 0, así que X, que sería la posición final que corresponde a esa distancia que me están preguntando, sería la velocidad inicial en X, que son 125 metros sobre segundos por el tiempo que permaneció en el aire, que son 6.39 segundos. Elimino los segundos y entonces sería 125 por 6.39 y eso quiere decir que el paquete debe ser soltado con una anticipación de 798.75 metros, casi 800 metros. O sea que si alguien quiere ayudar y nunca llevó física, a lo mejor suelte el paquete cuando va justo sobre el salvavidas, sobre los náufragos, y van a tener que recorrer en el océano 800 metros. A lo mejor no lo logren. Entonces, por eso la necesidad de soltarlo con cierta anticipación, en este caso, con 800 metros de anticipación. Le ponemos pausa entonces y pasamos al siguiente. En el siguiente caso, se parece a uno que ya hicimos, solo que lo hicimos para movimiento vertical. El ejercicio decía que un objeto lo lanzábamos hacia arriba con una rapidez, llegaba al punto más alto y finalmente llegaba hasta el suelo. Pero era un movimiento vertical, hoy lo vamos a hacer parabólico. Vamos a decir que desde la azotea de un edificio que tiene 60 pies de altura, se lanza un objeto con una rapidez de 40 pies sobre segundos. El ángulo de inclinación con la horizontal es de 35 grados. Y queremos saber cuánto tiempo pasa en el aire, cuál es la altura máxima que alcanza, cuál es la distancia horizontal que recorre y la velocidad con la que impacta con el suelo. Así que vamos a plantearlo. Lo primero que vamos a hacer es establecer el sistema de medición. Otra vez lo voy a ubicar aquí abajo. Ya medio estaba hecho. Este sería el eje X y este sería el eje Y y aquí va a estar el 0. Y vamos a analizar el problema igual, y es que cuando el movimiento parabólico no es puro, es decir, que no se lanza desde el suelo y llega finalmente al suelo y no me preguntan tiempo en subir, tiempo en bajar, tiempo total de vuelo,
altura máxima o alcanza y me preguntan otras cosas, ni modo, necesitamos partirlo en dos análisis. Primero, en Y. Voy a ponerle nombres a cada situación. Por ejemplo, cuando estaba aquí en la azotea, le voy a poner situación o punto A. Cuando llega a su altura máxima, punto B. Y cuando llega al suelo, punto C. Así que como en el literal A me preguntan el tiempo que permanece en el aire, voy a analizar desde el punto A que comenzó hasta el punto C. En el vertical que hicimos, primero analizábamos de A hasta B el tiempo en subir y luego el tiempo en bajar. Podemos hacerlo así o podemos plantearlo como voy a hacerlo acá. Desde A hasta C. Condiciones, posición inicial. La posición inicial que tiene desde esta posición el objeto está 60 pies arriba. Velocidad inicial en Y. Recordará usted que dijimos que era la velocidad inicial por el seno del ángulo de tiro. Es decir, en este caso, sería 40 pies sobre segundos por el seno de 35 grados. Vamos a usar varios decimales porque entre menos pongamos, menos exacto será la respuesta, menos que de un número exacto. Vamos a ver cómo da este. 40 por seno de 35. Da 22.943 y después sigue un 0. Así que nos va bien utilizar tres decimales. 22.943 pies sobre segundo. Ya tengo la velocidad inicial. Posición final, no la puse. La posición final va a ser allá en C, es 0. Así que comienzo mi análisis. Posición es posición inicial, velocidad inicial por tiempo, menos 1/2 de G por T cuadrado. Posición final es 0. Posición inicial, 60 pies. Ojo que son pies. Velocidad inicial en Y, 22.943 pies sobre segundos T, menos 1/2 de la gravedad, que en este caso, por estar en pies, sería 32.2 pies sobre segundos cuadrados. Así que finalmente la ecuación es, le voy a quitar las unidades, 60 pies más, lo voy a ordenar. Voy a poner primero menos 1/2 de 32.2 es 16.1 T cuadrado más 22.943 T más 60. Ahí tengo una ecuación de segundo grado que hay que resolver. Si quiere le cambia signo o si quiere la trabaja así. Yo así la voy a trabajar. Por esta vez lo voy a resolver. En un siguiente caso que se presente esto, ya solo voy a poner las respuestas entendiendo que usted puede resolver la ecuación de segundo grado. Por ejemplo, acá A sería menos 16.1. B valdría 22.943 y C valdría 60. Entonces, el tiempo va a ser menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC
dividido entre 2 veces A. O sea que sería menos 22.943 más menos raíz cuadrada de B cuadrado, que es 22.943 al cuadrado menos 4 por A, que es menos 16.1 por C, que es 60. Dividido entre 2 veces menos 16.1. O sea que será menos 22.943 más menos, ya vamos a ver cuánto es el radical, entre menos 32.2. Veamos cuánto da entonces. Sería raíz cuadrada de 22.943 al cuadrado menos 4 por menos 16.1 por 60. A ver, 22.943 al cuadrado, 4, 16.1 y 60. Eso acá me da la raíz cuadrada 66.26. Entonces eso me da dos valores. Uno probablemente me sirva y el otro no, o a veces los dos sirven. A ver, sería menos 22.943 más 66.26. El primero ponemos el más, entre menos 32.2 y eso me da menos 1.35. El tiempo es menos 1.35 segundos, que definitivamente no me sirve, porque es negativo y el tiempo negativo no tiene lógica para nosotros. Así que sería menos 22.943. Le voy a restar 66.26 y ese resultado sí lo voy a dividir entre menos 32.2. Y ese tiempo nos da 2.77 segundos. Así que en el literal A, el tiempo que permanece en el aire es 2.77 segundos. Ya voy a retomar esta información. O a ver. O podría utilizar o calcular primero el literal C y D y luego voy al B, donde quiero la altura máxima. Tendría que analizar desde A hasta B. Así que me voy a pasar al C. Este era el literal A, digamos. En el literal C nos preguntan la distancia horizontal que recorre, así que fácil. X es posición inicial más velocidad inicial en X por tiempo más un medio de aceleración en X por tiempo cuadrado. Pero siempre estamos desde A hasta C. Los datos serían posición inicial en X. Estábamos acá. El objeto se lanzó, no está ni a la derecha ni a la izquierda. Está arriba, pero no está a la derecha ni a la izquierda. Así que la posición aquí será 0. En Y era 60 pies y en X era 0. Y la velocidad inicial en X, recordará usted que era velocidad inicial por coseno del ángulo de tiro. La aceleración horizontal es 0, porque el objeto se mueve en el campo gravitatorio. De manera que X sería nada más la velocidad inicial en X, que es velocidad inicial, coseno del ángulo, por el tiempo. Recuerda usted que dijimos que cuando era el ángulo con la horizontal, la velocidad se multiplicaba por el coseno.
la velocidad en X, y en Y se multiplicaba por el C. Eso lo vamos a mantener siempre que el ángulo sea con la horizontal. O sea que la distancia horizontal que va a recorrer sería velocidad inicial 40 pies sobre segundos por el coseno de 35 grados por el tiempo que son 2.77 segundos. Por lo tanto, X nos daría, a ver, 40 por coseno de 35 por 2.77. Por lo tanto, horizontalmente ese objeto va a recorrer 90.76, se eliminan segundos y quedarán entonces 10. Muy bien, solo me faltaría la velocidad con la que impacta. Vamos a llevarnos estos datos, las condiciones iniciales de A desde A hasta C en Y y en X. Vamos a ver. Para el literal D en Y, siempre desde A hasta C, en Y teníamos que la posición inicial era 60 y la posición final 0. 60 pies y la posición final 0. La velocidad inicial en Y era 22.943. 22.943 pies sobre segundos. Y por lo tanto el desplazamiento que iba a tener estaba en 60 pies de altura y finalmente está en 0, va a caer 60 pies. El desplazamiento vertical es menos 60 pies por si me sirve. A lo mejor me sirve. Creo que no me va a servir, pero por las dudas lo ponemos. Y en X, los datos son la posición inicial es 0. Velocidad inicial en X es, a ver cómo era. Velocidad inicial en X era... A ver, en X era... ...40 por coseno de 35. Vamos a ponerlo así. Sería 40 por coseno de 35. 40 pies por segundo coseno de 35. Y ahora el tiempo ya lo conozco para los dos casos. El tiempo total que permanece en el aire es 2.77 segundos. Entonces, si yo quiero la velocidad final en Y, sería la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Eso es en Y. Velocidad final en Y sería la velocidad inicial, que son 22.943 pies sobre segundos, menos la gravedad, que es 32.2 pies sobre segundos. Por el tiempo, 2.77 segundos. Así que en Y, la velocidad final sería, vamos a ver, 22.943 menos 32.2 por 2.77. Eso me da menos 66.25 metros sobre segundo. O sea que indica que va hacia abajo, como ya lo sabía. A ver, 22.943 menos 32.2 por 2.75. Y en X,
la velocidad final en X va a ser igual a la velocidad inicial en X menos la aceleración en X por el tiempo. Pero horizontalmente no hay aceleración. Así que la velocidad final en X es la misma velocidad inicial, que es 40 pies sobre segundos por coseno de 35 grados. Horizontalmente la velocidad en el movimiento parabólico no cambia. 40 por coseno de 35. Eso nos da 32.77 pies sobre segundo. Esta va hacia la derecha. Entonces, ¿cuál es la velocidad final? Que es la que nos pregunta. ¿Será esta o será esta? Lo podemos escribir de dos maneras. Miren, permítanme. Una manera sería escribirla vectorialmente. La velocidad es 32.77 hacia la derecha, es decir, y 66.25 en Y hacia abajo y negativo. Y las unidades, pies sobre segundos. Esta es una forma de escribirlo, es buena. Solo que podría ser que en una respuesta yo se la ponga y no le ponga el vector, sino que le ponga el vector de manera polar, es decir, en el sistema de coordenadas polares. Así que una respuesta podría ser esta. O la otra podría ser que usted me diga, mire, la magnitud de la velocidad es la raíz cuadrada, de acuerdo al concepto de vectores, de sus componentes rectangulares elevadas al cuadrado. Y eso me daría la rapidez o el módulo de la velocidad, que es, a ver, 32.77 al cuadrado más 66.25 al cuadrado. Eso da 73.91 pies sobre segundos. Y el ángulo de inclinación con la horizontal, recordará usted que es la tangente inversa de la componente en Y entre la componente en X. O sea que será la tangente inversa de menos 66.25 entre 32.77. El signo no me interesa porque quiero el valor absoluto. Inversa de la tangente de 66.25 entre 32.77. Eso da 63.68 grados. Así que usted podría decirme la respuesta así. La componente horizontal va hacia la derecha, la componente vertical va hacia abajo, así que la velocidad de impacto tiene esta dirección, tiene una magnitud de 73.91 pies sobre segundos y el ángulo con la horizontal es de 63.68 grados. Y esa es entonces la rapidez final en coordenadas polares. Usted decide cómo la presenta. Muy bien, solo nos faltaría, quería presentar otro, vamos a presentarlo. Por el momento dejo este video acá y vamos a grabar otro.